Muy buenas, querido amigo de Ventana Evangélica, un domingo más con vosotros desde Onda Jerez Televisión. Pues seguimos con vosotros gracias a nuestro Cristo, bendito a nuestro Cristo glorioso, aquel Cristo que murió y venció la muerte y resucitó. Y precisamente tenemos que seguir hablando de la resurrección, porque ya no se acabó todo, evidentemente, con ese... acaba de pasar la Semana Santa, pero tenemos que seguir hablando de la resurrección. Y para seguir hablando sobre la resurrección, tengo a un colaborador, mi hermano Miguel Muñoz, pastor en el Puerto Santa María, y vamos a darle antes que nada la bienvenida. Miguel, bienvenido. Gracias, Antonio, por esta invitación, que como siempre es un placer, un honor y una bendición estar contigo en este programa y con los oyentes, con todos aquellos que nos puedan escuchar. Miguel, se ha ido la Semana Santa y ya parece que se ha acabado todo, ya se olvidó las cosas de Dios, pero yo creo que nosotros tenemos que seguir hablando sobre la resurrección y sobre el poder de la resurrección, ¿no es así? Así es, Antonio, así es. Yo creo que de manera tradicional se vive una Semana Santa, pero aquellos que somos creyentes, que creemos en nuestro Señor Jesucristo, sabemos que el Señor no estableció una Semana Santa, ¿no? Sino lo que Él quería que nosotros viviéramos vidas de acorde a sus valores y a sus principios, podemos decir vidas santas, ¿no? No una Semana Santa, ¿no? Y evidentemente ya lo hemos podido vivir este domingo, el cual ha coincidido el 9 de abril, de ese domingo de resurrección, el cual, si Cristo resucitó, Él está vivo, por lo tanto Amén. Tenemos que vivir impactados por esa resurrección y seguir viviendo a Cristo, ¿no? en cada una de nuestras vidas, ¿no? Todos los días de nuestras vidas, ¿no? Y debemos de gozarnos, ¿no? No tan solo con un día, con una semana, sino todos los días, a todas horas, debe de estar el Señor en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras vidas, en nuestros quehaceres y, bueno, pues en nuestra vida cotidiana, ¿no? Es donde los creyentes nos debemos de mover, ¿no? De saber de que somos creyentes, que hemos sido impactados por nuestro Señor Jesucristo y vivir plenamente esa vida cristiana llenos de ese poder glorioso de Él, ¿no? En definitiva, celebrar la resurrección. Amén, amén. Hay un cántico muy bonito que dice celebrar, ¿no? Así que, Miguel. Miguel, los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo, ¿no? Yo considero de que nos habló, evidentemente, también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Hay una carta especial que también nos hable sobre ese pasaje? Sí, hay varias cartas, ¿no? Hay varias cartas que el apóstol Pablo, tanto en los evangelios, donde vemos evidentemente, ¿no? esa resurrección, pero el apóstol Pablo nos habla, aún en una carta que es en Corintios, nos habla de que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Por lo tanto, la fe cristiana se basa en la resurrección, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuestra fe debe de estar basada en eso, porque si Cristo no resucitó, hemos creído en vano, ¿no? Exacto. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo desarrolla muy bien en Corintios, pero a mí hay una carta que me impacta mucho, que es la carta, o la epístola, como se conoce, de los Efesios, ¿no? A la iglesia de Efesios, ¿no? En la cual Pablo habla de la resurrección en varios sentidos, pero uno específico, incluso orando por la iglesia. Él hace una oración orando por la iglesia para que la iglesia pueda percibir, pueda conocer, pueda saber de que el poder glorioso con el cual Dios levantó a Cristo de los muertos es aquel poder que ahora opera en aquellos que creemos, ¿no? Es algo tan profundo, Antonio, que con nuestras mentes limitadas y finitas no concebimos, ¿no? Yo creo que a los que leemos ese pasaje, cuando entramos ahí en esa profundidad de la palabra, en ese tesoro de la palabra, vemos que es algo tan magnífico, ¿no? Tan extraordinario, ¿no? Tan grandioso, ¿no? Que no llegamos a entender lo que eso quiere decir, ¿no? De una manera poderosa, ¿no? Por eso Pablo dice de que los ojos de los creyentes tienen que ser abiertos en el sentido espiritual, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ¿no? Para que podáis percibir, ¿no? Lo que Dios ha hecho con vosotros y lo que Dios quiere con sus hijos y el propósito que tiene con cada uno de nosotros, ¿no? Miguel, antes de entrar y que nos explique, ¿no? Un poquito ese pasaje de Efesios,
Yo creo que es importante, ¿no?, recordar, ¿no?, porque las cosas que sucedieron en ese domingo de Resurrección, la verdad que ahí hubo eventos cosmológicos, ¿no?, importantes, ¿no? ¿Qué ocurrió aquel día, no? Bueno, aquel día ocurrió grandísimas cosas, ¿no? Ahí hubo, como tú bien has dicho, fenómenos, podemos decir naturales, pero evidentemente movidos, ¿no?, por la mano y el soplo de Dios, ¿no? Pero lo que ocurrió más maravilloso, amén de los fenómenos naturales, de tumbas abiertas que ya había habido incluso en la muerte de Jesús y demás, ¿no? Ahí lo que ocurrió fue de que una piedra que estaba sellada, que era imposible de quitar porque había también una guardia romana, y esa piedra no se podía mover ni se podía llevar a cabo y hacer allí nada, sin permiso, evidentemente, de lo que eran, en aquel sentido, el gobernador romano, para que se moviera aquello, y aparte allí una guardia de cuatro soldados romanos, porque si aquello se hubiera abierto de algún tipo de manera, los soldados hubieran muerto inmediatamente, es decir, hubieran perdido la vida, ¿no? Allí fue algo extraordinario de que el poder de Dios fue revelado, fue de manera gloriosa, fue quitada esa piedra y Jesús resucitó y se levantó de la tumba, ¿no? La vida podía con la muerte y todas las tinieblas eran aniquiladas, todo decreto que era contrario a la humanidad era quitado, y era expuesta a la vida, ¿no? Era expuesta a la vida de una manera gloriosa, ¿no? Allí hubo una cantidad de fenómenos extraordinarios, pero el fenómeno más glorioso que se puede tener en cuenta fue aquello, ¿no?, de que Cristo se levantó de la muerte, ¿no? Y algo curioso porque, bueno, pues en aquel tiempo, bueno, pues la tradición o el modelo de los enterramientos judíos, bueno, pues el tema de los lienzos, el tema del sudario, ¿no?, cuando entran y lo ven, todo allí doblado, todo allí bien puesto, es decir, allí había habido algo milagroso, Amén. Milagroso, ¿no? Entonces fue algo extraordinario todo lo que ocurrió allí, ¿no? Todo lo que ocurrió allí. Cuando hablamos del poder de la resurrección, Miguel, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando del poder de Dios, estamos hablando de ese poder de Dios, ¿no?, que se manifiesta evidentemente el Espíritu Santo, ¿no?, cuando Dios se mueve, actúa, ¿no?, en su poder glorioso, ¿no?, y ese poder que fue manifestado en aquel lugar. Ahí es cuando vemos, ¿no?, en la epístola a los Efesios, ¿no?, que dice Pablo de que ese poder, ¿no?, que levantó al Cristo de los muertos es aquel que opera, que se manifiesta, que trabaja en los que creemos, ¿no? En los que creemos, ¿no? Y eso nos encontramos en el capítulo 1 de Efesios, ¿no?, en el capítulo del verso 15 en adelante, ¿no? Ahí el apóstol Pablo va a empezar a orar por la Iglesia, porque la Iglesia tenía necesidad, evidentemente tenía necesidad, y va a desarrollar esa oración y le va a pedir al Señor de que Él se manifieste de tal manera que le abra los ojos a los creyentes para que los creyentes puedan percibir, puedan saber. El verbo que ahí utiliza Pablo es saber, pero no va en la connotación, en el griego no va en la connotación del conocimiento intelectual, sino del conocimiento espiritual, no solamente de la gnosis, sino de saber por experiencia. No tan solo conocer como un mero dato técnico, teórico, sino algo práctico, algo de experiencia, ¿no? Que sepan, que experimenten tu presencia, que experimenten el poder de Dios en sus vidas, ¿no? Por eso Pablo va a orar de esa manera tan rotunda, ¿no? Padre del cielo y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ellos puedan saber, puedan percibir, puedan experimentar cuál es la grandeza, cuál es la herencia, cuál es el llamado, qué es lo que tú quieres para ellos, qué es lo que ellos tienen en sus vidas, y el lugar que tiene la Iglesia, en el planteamiento y el gobierno del cuerpo de Cristo, que también se desarrolla en lo que es muy bien la epístola a los Efesios, ¿no?, el cuerpo de Cristo, ¿no?, que también habla ahí el apóstol Pablo, ¿no?, tanto el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, que ya va a hablar de los dones espirituales, etcétera, ¿no? Pero ahí va a dar esa connotación que a mí me deja perplejo, ¿eh?
tú empiezas a ver pinceladas, ¿no?, de este texto, Antonio, y si podemos dar alguna pincelada. Por supuesto. Sí, ¿verdad? Ahí en el verso 15, que ahí es donde el apóstol Pablo, después de recorrer las bendiciones espirituales anteriormente, va a decir: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y ahí empieza, os dé, es decir, ya empieza a hacer la petición en oración, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. No habla de un conocimiento, como he dicho antes, técnico, cognitivo, de conocimiento teórico, teológico, no, sino ahora dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, ahí está, para que sepáis, para que podáis probar, para que podáis saber, para que podáis palpar, para que podáis degustar, ¿verdad? Para que podáis gustar. Dice, ¿cuál es la esperanza? Y ahí hay 3 cosas que va a pedir muy claramente el apóstol Pablo. Permíteme, Miguel, permíteme que te interrumpa porque evidentemente lo que nos estás comentando, pero a mí una cosa ya te dejo tiempo para que tú transmitas, ¿no? Bien. Pero hay algo que me preocupa, ¿no? Me preocupa en el sentido de lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos, precisamente, ¿no?, para aquellas personas que nos pueden estar viendo y escuchando, ¿no?, lo que tú nos has querido transmitir y lo que nos quiere transmitir el apóstol Pablo, evidentemente, para que sepáis, para que podáis vivir ese poder de Dios, que lo podáis experimentar, no solamente en conocimiento, sino vivido, evidentemente, ¿no? Entonces, lo que yo te quiero preguntar, Miguel, ¿qué obstáculos hay hoy en día para que las personas que nos pueden estar viendo puedan vivir y puedan experimentar esas bendiciones que la palabra y que tú nos estás comentando? ¿Qué obstáculos puede haber? Yo creo que hay 3 obstáculos principales, ¿no? Uno es nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza caída, lo que llamamos, y lo llama bíblicamente la palabra, el pecado, aunque eso en esta sociedad un poco queda un poco al margen, ¿no?, esa palabra un poco obsoleta, pero evidentemente bíblicamente nosotros como creyentes pues las tenemos que saltar, porque, es decir, sacar a la luz, porque es la palabra que la Biblia refleja, es decir, nuestra naturaleza caída, nuestros pecados, ¿no? Ese es el primer obstáculo que nosotros tenemos para no poder percibir en esa magnitud pues todo lo que va a decir el apóstol Vale. Pablo, ¿no? En segundo lugar, bueno, pues lo que sabemos, evidentemente, y no podemos negar, que son las fuerzas del mal, es decir, Satanás obrando, ¿no?, y todo su séquito de demonios y ángeles caídos que tiene con él, y todo ese poder manifiesto que está en el aire, como también Pablo, incluso en esta epístola, habla de ese príncipe del aire, en la potestad del aire, ¿no?, donde él opera, ¿no? Y evidentemente no conocer el rol o el lugar que tiene Jesucristo después de haber resucitado, ¿no? Yo creo que la Iglesia debe de estar ahí, y hay 3 conceptos, ¿no?, de que yo creo personalmente de que Pablo se va a revelar ahí en ese sentido, ¿no? Hay 3 obstáculos que nosotros nos tenemos que dar cuenta como Iglesia, que uno es el pecado, que el poder de Satanás, y no conocer el rol que tiene Jesucristo en el universo, en el lugar que está, como Señor y Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no?, el cual Él toma el lugar que a Él le pertenece, ¿no? Yo creo que esos 3 puntos, esos 3 obstáculos están en nosotros. Muy bien. Y me estabas hablando de ese poder que evidentemente, ¿no?, para que sepáis, precisamente, ¿no?, el versículo 17, ¿no?, nos está hablando, ¿no? Sí. Para que el Dios de nuestro Señor, el Padre, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, evidentemente, ¿no? Ahí está. El entendimiento. El entendimiento. Y ahí es cuando realmente, cuando dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, ahí no se va a referir a ese entendimiento meramente superficial, humano, cognitivo, sino a ese entendimiento que va mucho más al corazón, mucho más al espíritu, a ese lugar espiritual donde nosotros vamos a percibir de una manera mucho más clara los misterios y los tesoros y la gloria de Dios en ese nivel, ¿no?
no solamente en la mente, sino Vale. a un nivel mucho más profundo del ser humano, ¿no? A esa zona espiritual, ¿no? Donde nosotros podemos percibir las cosas de Dios y las cosas del Espíritu, ¿no? ¿Y cómo puede o cómo opera? La pregunta te voy a hacer, una pregunta, ahí queda. Sí. ¿Y cómo opera el poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas? Porque tú nos hablabas de eso y la palabra nos habla. ¿Cómo opera, Miguel? Pues opera de la perspectiva que va a hablar el apóstol Pablo en ese sentido, porque el apóstol Pablo, cuando va a hablar aquí y le va a decir en el verso 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder, la cual operó en Cristo, resucitándolo en muerto y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, ¿no? Eso es algo que nosotros percibimos desde esta perspectiva en lo que Dios hizo con Cristo, es lo que Dios hace con nosotros. Es decir, sabemos en el capítulo 2 de Efesios, son textos, pero podemos ver de que dice la palabra de que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Es decir, que el poder que hubo en Cristo y Dios lo sentó junto a Él, ese mismo poder es el que a nosotros nos ha sentado junto con Cristo en los lugares celestiales. El poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que un día nos resucitará a nosotros y estará con nosotros y estaremos con Él. El mismo poder que Dios le dio a su Hijo para ser cabeza de la Iglesia, nosotros nos ha dado ese poder para que seamos cuerpo con Cristo la cabeza. Es decir, el poder que actúa en Cristo es el poder que actúa en su Iglesia. Y ahí lo va a desarrollar Pablo de esta manera tan impresionante, de una manera tan teológica y tan majestuosa, donde podemos ver cada uno de esos principios ahí tan tremendo. Antonio. Ajá. Se dice muy rápido, Miguel, pero ahí queda, profundo esto, Esto es maravilloso, Antonio, esto es maravilloso. Hombre, se dice rápido, ¿no? Esto porque es a mí lo que me... Eso, ¿no? Que, vuelvo a decir, ¿no? Aquellas personas, ¿no?, que nos pueden estar viendo, ¿no? Hay tantas bendiciones que se pueden estar perdiendo, ¿no? Por no leer la palabra, por no entender los beneficios que vienen a nuestras vidas por creer en el poder de la resurrección de Cristo, ¿no? Porque lo que está claro, evidentemente tú no lo estás mostrando, como lo dice así la palabra, es que hay un poder claro y genuino en el poder de la resurrección, evidentemente. Totalmente. Que no se ha acabado todo. No, que ya Cristo sigue estando ahí, que Cristo sigue estando vivo y que el Señor sigue trabajando y actuando, y Dios quiere ese poder transmitirlo, ¿no?, a la vida de cada uno de nosotros y de aquellas personas que nos están viendo. Totalmente. Eso es algo que lo tenemos que tener muy claro. Eso es algo que lo tenemos que tener muy claro. A eso voy. Eso es algo de que la vida de Cristo sigue fluyendo y sigue fluyendo en nosotros y tiene que seguir fluyendo diariamente y continuamente, ¿no? Es eso, es que si yo creo, yo invito, ¿no?, a aquellas personas que nos estén escuchando de que lean la palabra de Dios y que si creen en la palabra de Dios como fidedigna e inmutable e inerrante y que no cambia, es que Pablo va a orar para eso, para que nosotros, para que los creyentes, para aquellos que creen en Cristo, no se queden solamente en una semana, sino que se den cuenta de la bendición tan poderosa que tiene Dios para todos aquellos que creen, que es para los que creen, y lo va a decir la palabra, para con nosotros los que creemos. Es decir, el llamado, estamos llamados, el Señor nos ha llamado, ha escogido, nos ha salvado, nos ha dado herencia, nos ha dado de su Espíritu Santo, nos ha dado la vida eterna, nos ha dado la bendición. El Señor dice que nos da vida y vida en abundancia, y no tan solo para vivirla en la eternidad como allá, sino para vivirla aquí. Su presencia en nosotros, poder recurrir a Él como nuestro Padre para que nos guarde, para que nos socorra, para que nos sane, para que nos libre, para que nos proteja. Es decir, es Dios viviendo en nosotros, ese poder que está en nosotros. Dios es nuestro Padre. Amén. Y como Padre nos ama y lo que quiere es cuidarnos y que nosotros estemos cerca para
evidentemente nos da su poder. Y evidentemente tenemos que decir algo, ¿no? Él nos da su poder para que nosotros podamos vivir su vida, porque sin su poder no podríamos vivir su vida, porque evidentemente sabemos que nuestra naturaleza humana es contraria a la voluntad de Dios. Por lo tanto, Él nos da su poder y a través de su poder nosotros podemos hacer su voluntad. Podemos hacer su voluntad para acercarnos a Él, ¿no? Y a través de su poder Él nos guía, nos santifica, evidentemente, nos va santificando, proceso de la santificación, poder de su Espíritu Santo, pero ese poder para tener una vida de adoración, una vida de alabanza, una vida de seguimiento, una vida de seguir a Cristo, no tan solo seguirlo una semana, sino seguirlo todos los días de nuestras vidas, ¿no? Exacto. Todos los días de nuestras vidas, porque ¿de qué nos vale, no? Seguir a Jesús una semana y después el resto de los 360 días restantes, ¿qué ocurre, no? ¿Qué ocurre, no? Se pierden todas esas bendiciones, ¿no? Todo. Esas bendiciones que nos está mostrando de poder vivir el poder de la resurrección de Dios en nuestra vida. Totalmente. Porque Cristo ha venido para manifestar ese poder Totalmente, en nuestra vida, en los que creemos y en aquellos que quieran creer en Cristo, como el Señor. Y Miguel, y después de la muerte del Señor, ¿qué destello pues, hay ahí después de la muerte de nuestro Señor? Sí, Antonio, mira, yo te puedo compartir con referencia a esto sobre destellos gloriosos, ¿no? que podemos sacar. Para mí, en mi estudio, en mi meditación, en la reflexión, yo he sacado 5 destellos, que uno de ellos, y está en los textos del 19 hasta el 21, que dice lo siguiente, que dice que Dios resucitó a Jesús y quebrantó el poder de la muerte. Ese partió, aniquiló a la muerte, venció a la muerte, ya lo dice Pablo también en Corintios, el aguijón, o donde está esa victoria. O sepulcro. Sepulcro, exactamente. El segundo destello es que Dios sentó a Jesús a su diestra y a nosotros con Él. Un destello glorioso. En tercer lugar, Dios puso a Jesús por encima de todos los poderes, sean ángeles, dominios, principados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un cuarto destello también que surge de ese texto, que es que Dios puso a Jesús como cabeza sobre todas las cosas y a nosotros como su cuerpo, a partir de la resurrección. Y en quinto lugar, donde Cristo gobierna, nosotros también gobernaremos para la gloria del Señor. Y ahí está ese texto, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Su Iglesia. Su Iglesia. Es conocer el rol de la Iglesia. Miguel, una cosa importante para aquellas personas que nos puedan estar escuchando. Cuando hablamos de Iglesia, hablamos de los que han creído en Él. Exactamente. Cuando hablamos de Iglesia, no hablamos de lugares. Eso. De ningún lugar, templo, catedral, local, etcétera. No. Hablamos de personas. La Iglesia son las personas que han creído en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Y han entregado su corazón. Y hay algo en ello que tienen la característica, que tienen un sello especial, y es el sello del Espíritu Santo. Es decir, han sido sellados con el sello del Espíritu Santo. Tienen al Espíritu Santo con ellos, que es la visibilidad de Dios de que son hijos suyos. Nos identificamos, hay una identificación, es como un carnet de identidad. Sí. O podemos decir el ADN, ahora que se lleva esto del ADN, ¿no? El ADN es tener al Espíritu Santo en el corazón, Y no todo el mundo tiene al Espíritu Santo en el corazón. Hay muchas personas que son muy religiosas, pero no han tenido un encuentro con Cristo crucificado y resucitado. Claro. Tienen que tener un encuentro con Cristo. O sea, lo que me está hablando Miguel, y para que aquellas personas que nos están viendo entiendan, que para poder, evidentemente, disfrutar o ser beneficiario de todas esas bendiciones, tienen que creer primeramente. Exactamente. Y tienen que recibir al Espíritu Santo. Exactamente, eso es. ¿Y eso cómo se podría llevar a cabo? Para aquellos que nos están escuchando. Bueno, pues eso a través de la palabra lo vemos, lo que la palabra de Dios nos enseña. No ningún tipo de manual, de catequesis, ni ningún tipo de discipulado, sino lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en distintas enseñanzas. Ahí está la enseñanza a Nicodemo, cuando pues se va a Jesús, le dice que
que tiene que nacer del Espíritu, y evidentemente cuando tú oyes la palabra, dice el apóstol Pablo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? Cuando tú oyes la palabra y tú crees de una manera consciente, verdadera, en la obra que hemos vivido ahora, en la obra de Cristo, que es de su muerte y su resurrección. La cruz del Calvario. Y tú te consideras pecador, tú te das cuenta de tu situación perdida, que estás alejado de Dios, y recibes a Cristo, aquel que paga tus pecados en la cruz del Calvario, te perdona y te da una buena vida, una nueva vida, una vida para su gloria. Y en ese momento que tú eres recibido por Él, porque lo has reconocido como Señor y Salvador de tu vida, pues evidentemente Jesús deposita en ti al Espíritu Santo. Amén. Y te hace hijo suyo, ¿no? Juan, el Evangelio de Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Amén. Por lo tanto, tenemos que recibir a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas y reconocer evidentemente lo central que es en la historia, que es la muerte de Cristo y su resurrección, su labor en la cruz del Calvario. Por eso dice ahí, ¿no, Miguel? Estoy leyendo, ¿no? En el capítulo 2, versículo 1, ¿no? Que creo que es impresionante, ¿no? Ajá, Él os dio vida. Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Evidentemente, ¿no? En los cuales en otros tiempos, bueno, pues todos hemos andado de una manera u otra. Antonio, tenemos que tener claro de que es Jesús quien viene aquí a la tierra, Dios hecho carne, a morir por la humanidad. Dios envió lo que Él más amaba, a su Hijo, para entregarlo por la humanidad. No nos salva la Iglesia, no nos salva un pastor, no nos salva un sacerdote, no nos salva la religión, nos salva Jesús. Nos salva Jesús y tenemos que creer en Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó para la gloria de Dios. Y hoy está sentado a la diestra y ya Dios nos ve con Él sentado en lugares celestiales. Aleluya. Sí. Y nosotros viviendo en ese poder que operó en aquel momento cuando Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, ¿no? Miguel, esto que hemos hablado hoy es para rumiarlo, ¿eh? Esto yo me quedo... Antonio, yo me quedo perplejo ante esto, porque esto es... Y es un pasaje. Y es un pasaje, son 4, 5, 6 versículos, es decir, no es más, ¿no? Pero tiene tanta profundidad, tanta lectura, que cuando entramos ahí te queda maravillado, ¿no? Te queda maravillado de la enseñanza tan profunda y de lo que eso dice. A mí esto me ha impactado y lo he compartido en la Iglesia porque creo, Antonio, que la Iglesia debe de vivir con esta gloria de que realmente Dios está con nosotros y que su poder actúa en cada uno de nosotros, ¿no? La Iglesia tiene que ser animada, levantada, fortalecida en el Espíritu y vivir más cerca de Dios, en comunión, en intimidad, para vivir todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Miguel, para aquellas personas que nos están viendo, que quieran leer ese pasaje, ¿dónde está y dónde...? Bien, pues este pasaje se encuentra en la epístola a los Efesios, una epístola que escribió Pablo. Fue una iglesia que fue fundada o un poquito predicada por un matrimonio precioso, que era Aquila y Priscila, y después estuvo compartiendo Pablo, estuvo enseñando 3 años allí la palabra, después dejó a un discípulo suyo, a Timoteo, de pastor, y después se dice que también Juan, el apóstol Juan, también estuvo pastoreando esta congregación, ¿no? Y esta iglesia, donde había, bueno, pues una serie de elementos importantes, de templos a la diosa Diana, etcétera, es una epístola que Pablo la recorre de una manera teológica, de mucha enseñanza para la Iglesia, para el cuerpo de Cristo, y yo creo que tenemos que leer la epístola, y que este texto se encuentra en el capítulo 1, versículo 15 al 23. Ajá. Y ahí nos podemos centrar... De la carta de Efesios. De la carta de Efesios. Y ahí nos podemos quedar tiempo meditando y reflexionando sobre estas maravillas tan preciosas y estas perlas que hay aquí, tan lindas, que nos encendemos, y cuando nos encendemos nos tenemos que ir, ¿a que sí? Ya lo sabía yo. Ya lo sabía nos tenemos ya que despedir, ya se nos acabó el tiempo. Muy bien, Antonio. Yo creo que hemos hablado sobre el poder de la resurrección. De verdad que es una maravilla.
Cristo sigue vivo Amén. y queremos invitar a las personas, a los que nos están viendo, que puedan vivir en su vida el poder de la resurrección, porque Cristo murió, resucitó y, como dice su palabra, Él vive por los siglos de los siglos. Amén, bendito Antonio. sea su nombre. Amén. Miguel, gracias por tu enseñanza, de Nada, verdad, Antonio. y unas últimas palabras para aquellas personas que... Nada, decir de que el Señor os bendiga y de que, bueno, que podáis acercaros cada día más al Señor en intimidad con Él, de refugio, de protección y de conocer cada día más a nuestro Señor Jesucristo, que Él tiene grandes cosas para cada uno de nosotros y Él lo que va a hacer es abrazarte y amarte y besarte cada día más. Y me recuerda que si estás alejado o todavía no has conocido, que te acerque a Él. Él está como un padre en la puerta con los brazos abiertos esperando que tú llegues para poder reconciliarse contigo y besarte y ponerte en ese lugar que tú mereces. Que Dios te bendiga. Y a ti también, Miguel. Gracias, Gracias, hermano. Pues, querido amigo de Ventana Evangélica, la verdad que hay poder en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se puede seguir viviendo esa vida cristiana a través del poder del Espíritu Santo. Y como siempre decimos, te invitamos a que leas la Biblia, que leas la palabra. Si no tienes Biblia, llámame y te haré llegar una. Escríbeme a través del Facebook, de YouTube de Ventana Evangélica y te haremos llegar una Biblia para que puedas comprobar aquellas cosas que también hablamos y que puedas comprobar esas bendiciones que Dios ha dejado en su palabra para tu vida. Sin más, que Dios os bendiga y nos vemos próximamente. Un abrazo para todos.